Dios les bendiga, mis amados hermanos. Usted ha leído la Biblia, ¿verdad que sí? Qué bueno. Pues fíjese, hay cosas en la Biblia que si nosotros la tomamos de manera literal, o sea, al pie de la letra tal como están escritas, podrían resultar en ciertas confusiones o contradicciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer cuál es el propósito del autor de la frase o del escritor del episodio, y también conocer cómo se manejaban las gente de aquel entonces, cuál era su cultura y cuál era su forma de ver las cosas. Así que hay algunas cosas en la Biblia que si usted lo toma tal como están escritos, entonces va a encontrar que son como media chocantes, ¿verdad? Vamos a observar 3 ejemplos para que podamos entender a qué nos referimos. El primero de ellos es cuando Jesús le habló a sus discípulos acerca de lo difícil que es un rico poder entrar en el reino de los cielos. Y él dice que es más fácil que pueda pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Mirándolo literalmente, podríamos decir, bueno, entonces ningún rico se ha de salvar, porque ¿qué camello puede cruzar por el ojo de una aguja? Pero si nosotros nos vamos a los que son los historiadores y los exégetas que escudriñan un poquito más, no solamente la Biblia, sino la costumbre de los tiempos antiguos, nos vamos a dar cuenta que se le llamaba ojo de una aguja. ¿Sabe a qué? A la puerta pequeña, estrecha, por donde cruzaban los animales cuando tenían carga para entrar a la ciudad. Por eso, mientras el dueño cruzaba por un lado, el animal tenía que pasar por otra. Y esa puerta era tan estrecha que había que desmontarle toda la carga al camello o hincarlo para que pudiese doblegarse y cruzar por ese lugar. No hacían las puertas muy grandes para no facilitarle la entrada a los posibles enemigos invasores. Por eso es que el camello sí entraba, podía entrar por la puerta llamada el ojo de la aguja, pero era con mucha dificultad. Por eso, los de aquel entonces, cuando Jesús le dijo eso, entendieron perfectamente que no le estaban hablando de una aguja de coser, sino que le estaba hablando de la dificultad que ellos mismos habían comprobado cuando tenían que hacer pasar a sus camellos por la puerta llamada el ojo de una aguja. Así que, ¿qué quiso decir Jesús? Que las personas que confían en las riquezas, lamentablemente, no podrán entrar al reino de los cielos, porque el problema no era ser rico, sino confiar en las riquezas. Lo segundo que encontramos es cuando unos discípulos quieren seguir a Jesús, unas personas que escucharon el mensaje y se convirtieron en discípulos y dijeron, yo quiero seguirte, Señor. Y uno dijo a Jesús, pero primero permíteme que yo vaya y entierre a mi padre. Si usted toma esto de manera literal, va a encontrar a Jesús como insensible, porque Jesús les respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme para que puedas ser de utilidad en el reino de Dios. Pues Jesús era tan inmisericordia que no quería que este discípulo fuese y cumpliese con hacer la sepultura de su papá. No, es que enterrar al padre, según la tradición de aquel entonces, no se refería a hacer el sepelio, ni el enterrarlo, ni sepultarlo, sino más bien que era estar con el padre hasta que éste partiera en sus ya últimos momentos. Parece ser que el discípulo que quería seguir a Jesús y puso como tal condición, se refería a que ya su padre estaba en edad avanzada y que prefería esperar que muriese para entonces no dejarle desamparado. ¿Ve? Así que Jesús no está en contra de que usted entierre a una persona que ha fallecido, sino más bien que quedarse tanto tiempo con el familiar hasta que muera para decidirse luego seguir a Jesús, eso no era posible según él. Lo tercero que encontramos es el término salvación. Nosotros encontramos la palabra salvación en la Biblia y solamente creemos que se refiere a la vida eterna, pero no es así. Observe lo siguiente, la Biblia habla de salvación muchas veces en 3 aspectos. Unas veces quiere decir que se salvaron de alguna situación del momento, que se salvaron de algún asunto momentáneo que haya ocurrido. Por ejemplo, la familia de Noé se salvaron del diluvio, pero no está hablando de que se salvaron para la eternidad, porque dentro de ellos había uno llamado Cam, el cual fue inclusive hasta sentenciado y maldecido por el mismo padre. Así que en esta ocasión se salvaron del diluvio, pero no en la vida eterna. Otras veces entonces encontramos
cuando Jonás está allá en el vientre del pez y él dice, la salvación es de Jehová. ¿A qué se refiere él cuando dice la salvación es de Jehová? Simplemente está diciendo que el que yo salga vivo de aquí, de esta situación embarazosa dentro del vientre de este pez, solamente es posible si Dios me lo concede. O sea que el que yo me salve de esta situación va a depender única y exclusivamente de Jehová. Pero también encontramos la salvación desde otro aspecto y es desde el punto de vista de salud. Sí, salud, así mismo como lo está escuchando. Allá cuando la mujer del flujo de sangre se propone en su corazón diciendo, si tan solo tocase el borde de su manto, seré salva. Y yo pregunto, ¿realmente al tocar el borde del manto de Jesús la mujer fue salva? La Biblia dice qué fue lo que ocurrió cuando ella tocó el borde del manto de Cristo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que su fuente de la sangre cesó y que inmediatamente recibió la sanidad. Es por eso que el término salvación muchas veces es aplicado desde el punto de vista de la salud física y no única y exclusivamente acerca de la vida eterna. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no está hablando de salud física. Cuando la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, está hablando de la salvación del alma, la salvación eterna. Por eso, cuando usted otro día escuche o lee la frase o la palabra salvación en la Biblia, trate de indagar a ver en qué de los tres puntos está aplicada, si de la salvación de alguna situación inmediata, si de la salud física o de la salvación del alma. Así que esperemos que estos tips en cuanto a lo que es la Biblia, para que no podamos decir las cosas o aplicarlas de manera literal todo el tiempo, nos hayan servido de gran ayuda. Dios le bendiga de manera muy especial.